General Herminio, en fin, en este ámbito es, lo voy a hacer rápido porque creo que nos conocemos. Como ha adelantado el coronel, es un capitán de la 10ª promoción, piloto de transporte, voló el T6, sobre todo voló este avión, el DC-3. Lo voló en la escuela, lo voló aquí en Getafe, en el ala 35, y empezaste a volar, a arrancar en Iberia con el DC-3. Así que tienes 4.000 horas por lo menos de este avión y 20 y tantas mil de vuelo posteriormente. Es un gran conocedor del avión, de hecho me ha llamado la atención un poco viendo las cosas que fuiste de los últimos españoles en utilizar el aeródromo de Nador, al lado de Melilla, con que despegaba, no nos lo contaba cómo se despegaba el DC-3 en una pista corta. Y poco más, que es desde siempre, desde los comienzos, miembros de la AMA, que ha sido guía nuestro, instructor de guías, y es un gran valor para la asociación y para el museo, seguro. Adelante. Bueno, muchas gracias, en general. Sí, que estoy acostumbrado a hacerlo desde aquí, ¿no? Ah, muy bien. Sí. Bueno, pues agradeceros a todos el respeto que me ha dado, porque realmente venir a oír a un viejo aviador hablar de un viejo avión, que todavía es más viejo el avión que yo. ¿Me quieres subir aquí? Sí. ¿Subir o no? Aquí. Voy a poner una silla porque pues tiene mérito, y ese mérito pues lo agradezco mucho. Hablando de DC-3, mucha gente me ha dicho, pero no puedes hablar de un avión más moderno o más interesante que el DC-10, que es un antiguo allá. Pues sí, se puede hablar de un avión más moderno, pero no de un avión menos interesante, porque el DC-3 ha sido, como dice el título de la conferencia, un hito en la historia de la aviación. ¿Y qué es un hito? Pues un hito es un punto de inflexión, según dice la Real Academia Española de la Lengua, es un punto donde una cosa que va en una dirección de repente cambia de dirección y se va para otro lado. Pues con el DC-3 pasó lo mismo. Los aviones antiguamente pues se hacían todos de madera enterada, madera de balsa para que pesara poco, y acero al molintero, pero llega el DC-3 y ahí se emplea una aleación, la aleación de, como sabéis, aleación de duraluminio. Yo siempre pensé que el duraluminio, sabéis que es una aleación de aluminio, cobre, manganeso, magnesio y silicio. Pero yo siempre creí que se llamaba duraluminio por lo duro que era, que es verdad. Pero resulta que creo que no, que realmente la palabra duraluminio viene de un ingeniero alemán que fue el que lo inventó en su pueblo, y su pueblo se llamaba Duranden. Y de Duranden parece de lo que viene duraluminio. Pero bueno, todos los aviones a partir del DC-3 se hicieron todos con aleación, distintas aleaciones, pero aleaciones de duraluminio. Esa fue una gran novedad del DC-3. Pero es que fue todo novedad, porque el DC-3 implementó la tecnología analógica, implementó todos los sistemas, el hidráulico, el sistema de aire acondicionado, en fin, montones de sistemas de los que a continuación se han llevado todos los aviones y los seguimos utilizando, los mismos sistemas que utilizaba el DC-3. Hace poco, dando yo una conferencia, esta misma conferencia, en el Club Savoy de Ingenieros Aeronáuticos, pues un ingeniero aeronáutico me dijo que estaba en el 330 transformándolos en el MRTT, que es, sabéis, aquí en Getafe. Y me dijo, mira, ¿qué razón tienes con esto del hito? Dice, porque el 330, después de 90 años, tiene la misma distancia entre cuadernas que el DC-3, 32 pulgadas. Exactamente igual. O sea que es un avión realmente emblemático, que ha sido pues eso, un hito en la historia. En la historia de la aviación, yo, en mi opinión, hay dos hitos importantes. Uno es sin duda el DC-3 y otro es el 320, el Airbus 320. El Airbus 320 pega también otro cambio, otro hito, porque lo que se hacía, se abandona el duraluminio, se va a las fibras compuestas, a la fibra de carbono, al Kevlar, al Blair, a todas las fibras nuevas, y luego pues se introduce la inteligencia artificial en el fly-by-wire, haciendo que los mandos de vuelo sean movidos por un ordenador a requerimiento del piloto. En fin, cambió todo. Pues igual que cambió todo con el 320, cambió todo también con el DC-3. Personalmente le tengo un gran cariño al DC-3 porque fue mi primer avión, el avión de mi juventud, el avión en el que yo aprendí a volar de verdad.
Entonces creo que no está de más que le hagamos un homenaje repasando lo que fue la historia de su vida. Y esta es su historia. Lo pasamos desde allí, ¿eh? No. Lo desde allí. José. No, si esto es que es distinto al mío y lo he ponido al revés. Si no funciona, le damos desde ahí la flecha para no atrás y Está puesto esto del cargador, pueden apagar. Hombre, Sí. esto le han dado al este y ya saque. Mira a ver si tiene un interruptor independiente. Bueno, pues Para la flecha abajo, ahí. hace unos pocos años, no muchos, no creo que pasen de 60 años, pues servidor estaba aquí en la base de Randolph, en San Antonio, Texas, haciendo el curso de instructor de instrumentos. Entonces era capitán alumno. Entonces el curso de instrumentos, aquí estaba ubicada la escuela de instructores de la Fuente de la Roja. Y el curso consistía en unas clases teóricas y luego unas clases prácticas en las que un instructor volaba contigo, el instructor es el que llevaba los mandos y hacía unas maniobras en las que voluntariamente cometía algún error. Entonces el alumno tenía que ser capaz de detectar el error que había hecho el instructor, coger los mandos y explicarle al instructor cómo se hacía la maniobra correctamente. Era divertido porque el instructor se convertía en alumno y el alumno en instructor. Pero al final el que calificaba era el instructor. Bueno, pues un día, una tarde, salimos mi instructor y yo con este avión, llamaba el T-29, pero realmente era un Converter 130, y nos fuimos a Phoenix, Arizona. Arizona es un estado que está limítrofe con Texas, por lo tanto no había demasiada distancia. Nos fuimos los dos a hacer unas maniobras de GCA en Phoenix. Yo no sé si el GCA, ¿se utiliza el GCA? ¿Se sigue utilizando? Sí. No sé, el GCA era un sistema que por radar se traía al piloto, se le iba dando rumbos y se le iba llevando hasta la línea central y hasta la senda de paneo. Y se utilizó mucho en el ejército, pero luego en la aviación civil no he visto que se. Bueno, pues íbamos para allí, para Phoenix. Y hacía una tarde tormentosa. Habían los americanos isolated thunderstorms. Entonces el instructor me dice: oiga, ¿sabe usted por dónde hay que pasar una tormenta? No, pues hombre, dependiendo de los ecos que nos dé el radar, dice: déjese de radar ni de tonterías. Yo le voy a decir a usted los 4 puntos por donde se puede pasar una tormenta. Yo os lo voy a decir en inglés porque tiene más gracia que en español. ¿Se entiende muy bien? Dice: if you find a thunderstorm, try to go over, to go below, to go around or to go home. La tormenta ni agua. La tormenta es el único meteoro que no ha conseguido dominar la aviación, ni creo que lo consiga dominar nunca, porque la energía que tiene una tormenta es superior a cualquier capacidad que pueda tener el ser humano. Bueno, seguimos hasta Phoenix y cuando llegamos a Phoenix nos encontramos con esto. Esta es una foto real de Phoenix, ¿ves? La orilla de Phoenix. Bueno, como veis, parece una bomba atómica, tiene un hongo como de una bomba atómica. Y es que yo creo que la energía que tiene una tormenta de estas pues debe ser muy parecida a la energía que tiene una bomba atómica. Y creo que por eso por lo que se pone un hongo igual. Bien, pues hablamos con la torre de Phoenix y Phoenix dijo que no, que debido a la actividad tormentosa que habían quitado todos los elementos eléctricos no imprescindibles y que era imposible hacer GCA en Phoenix. Entonces hicimos el procedimiento de go home, nos dimos la vuelta y nos fuimos otra vez pasando todo. Bien, pues en este mismo escenario y unos años antes, la compañía Tuba tenía este avión, el Fokker Trimotor, que por cierto lo tenía también la española LAPE, que era la antecesora de Iberia. Bueno, pues este avión tenía el fuselaje enteramente metálico, pero las alas, los planos, eran de madera y entelados. Entonces, pues, eso era un problema. Y un día, pues, volando, pasando por Phoenix, un avión de esto, pasaba por Phoenix rumbo a Los Ángeles, entonces se encontró con ellos.
esto es una línea de turbonada, lo que se llama un scroll line, que es una serie de tormentas unidas, unas juntas a otras, y que a veces tienen hasta 400 kilómetros de anchura, que es una barrera prácticamente insalvable, porque a ver cómo se mete uno por aquí. Bueno, pues este muchacho, el muchacho de Tuba, pues yo supongo que sabría las 4 formas esas que decía mi instructor. Claro, salir over, imposible, porque esto llega hasta 45 o 50 mil pies, imposible para el foque. Ir around, pues tampoco, porque a veces tienen 400 kilómetros. No le quedaba nada más que 2 formas, o ir por below o go home. El go home es una cosa que en la aviación civil no es deseable, porque presenta muchos problemas muchos problemas a las compañías, porque tienen que poner a los pasajeros en un hotel, pagarle no sé qué, indemnizaciones y no les gusta, ¿sabes? Entonces este muchacho pues pensó que lo mejor era pasar por below. Pasó por below y le cayó una granizada tan gorda que le desgarró la lona del extractor del plano. El hielo empezó a entrar dentro del cajón del plano, aumentó el peso, y otros dicen que no, que fue que se le quebró el cajón central del plano, se rompió y un plano se cayó. Bueno, fuera la razón que fuera, el caso es que acabó en tragedia. El avión se cayó y acabó en tragedia. Y fue una tragedia que tuvo una repercusión muy grande. ¿Por qué? Pues porque ahí iba un famosísimo entrenador de fútbol americano. Algo así como si en España, pues Dios no lo quiera, pero que fuera en el avión, pues Carlo Ancelotti. Pues la repercusión sería una cosa enorme. Pues eso, el Carlo Ancelotti de entonces era este señor que murió en este... Entonces la gente se empezó a cuestionar la seguridad de los aviones de Tuba. Y a los pocos días, este señor Howard Hughes, el famoso millonario americano, presidente de Tuba, el presidente y dueño de Tuba, que además era piloto, pues llamó por teléfono a su amigo Donald Douglas. Y Donald Douglas es este. Y le dijo, oye Donald, quiero que me hagas un avión que sea de hierro, lo quiero irrompible, que no haya ninguna posibilidad de que se rompa, que tenga, por lo menos, él decía que tuviera 3 motores, pero que pudiera volar con un motor parado, que el tren fuera retráctil, que incluyera todos los sistemas de las nuevas tecnologías, que pudiera ir desde Nueva York a Los Ángeles con el mínimo de escalas y que llevara por lo menos 12 pasajeros. Entonces Donald, pues, que si se lo hacía, le compraba 25 aviones, al precio que dijera él. La cosa era muy atractiva para Douglas. Entonces, Douglas puso al mando a este muchacho, un joven ingeniero Arthur Raymond, que acababa de coger el puesto, porque el puesto antes lo llevaba un ingeniero también muy famoso, que se llamaba Killenberg, que fue siempre el ingeniero de Douglas. Pero este muchacho pues entró joven y realmente fue el padre de C3, Arthur Raymond. Este muchacho lo que hizo fue asesorarse. Habló con Pratt & Whitney, con Ralph Cyclone, a ver qué motores nuevos habían que tuvieran mucha potencia, y se decidió por el Ray Cyclone, que tenía un motor de 700 caballos, un motor radial refrigerado por aire de 700 caballos. Entonces pensó, dice, hombre, 700 y 700, si le pongo 2 motores, 1400 caballos, es más que si le pongo 3 motores de 400 caballos, llevan los 3 motores. Entonces dijo, pues es mejor que sea bimotor, porque entonces tendrá menos resistencia y el avión correrá más. Bueno, pues este puso a trabajar a todos esos muchachos y también se asesoró mucho de Jack Northrop. Jack Northrop es otro hito de la aviación. Acababa de crear su propia compañía, la casa Northrop, en San Francisco. Entonces se decidió por una ala trapezoidal que había creado Jack Northrop, y que es esta. El truco está en retrasar los poderes de ataque de los planos, los retrasa. Entonces al retrasarlo, el centro de gravedad cae un poco más para atrás y compensa el peso de los 2 motores, con lo cual no hace falta mover tanto el compensador de profundidad. Y creo el DC-1 y el siguiente creo que fue el DC-2. Y ese fue el diseño de este muchacho. Bueno, pues el competidor de Douglas en esos momentos era el Boeing 247. El Boeing 247 tenía las mismas características que el DC-1 y que el DC-2, porque prácticamente los dos lo hicieron chupando de la misma madre.
Pero este avión pues, fue un fracaso. Fue un fracaso porque se vendieron nada más que 70 aviones, mientras que del DC-2 se vendieron 250. ¿Por qué fracasó este avión? Pues fracasó este avión porque hoy no tenía lo de Douglas de los planos triangulares, no, era plano recto. Y aparte tenía el problema de que el fuselaje tenía una planta cuadrangular. Y al tener la planta cuadrangular, el larguero central del plano pasaba por dentro del fuselaje, que es este de aquí. Había que tener un escalón aquí, 2 escalones, para pasar de un lado del patio de butacas al otro. Esto pues era un coñazo. La gente solo llevaba 5 pasajeros. Total, que esto fracasó. Bueno, pues la Douglas, en 9 meses, lo que se trata de fabricar un niño, pues fabricó el DC-1. El único avión DC-1 que existió en el mundo. El DC-1. El DC-1, pues, con todas las características que tenía, se lo mandó a Actúa a que lo probaran, a ver qué les parecía. Y el que lo probó pues, fue nada menos que Charles Lindbergh, que como sabéis pues, fue el primero que atravesó el Atlántico Norte. Hay esa película que supongo que habréis visto mucho, El héroe solitario. Stewart Ranger hace el papel de Charles Lindbergh y lo hace magníficamente. Bueno, pues este muchacho dijo que el avión tenía, bueno, algunas perillas, pero lo peor que tenía es que volaba muy mal con un solo motor. Y lo devolvió a Douglas. Douglas, como no le interesaba ya reformarlo porque estaba con el proyecto del DC-2, que ya corregía todos sus defectos, pues entonces lo que hizo fue vendérselo a unos ingleses. Los ingleses se lo vendieron a unos franceses y no sé cómo acabó en España. Este es el avión, el DC-1, como veis, con matrícula española, el escudo de la República. Este avión tenía 6 ventanillas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 por 2, 12 pasajeros, pero que llevaba, que es lo que quería Tua. Bien, este avión tenía una característica que lo anterior él y toda la serie de los Douglas. Y es que el tren, como veis, no es totalmente plegable, es, digamos, escamoteable. Hay media rueda que queda fuera. Esto permitía que si un día no salía el tren, el avión pudiera tomar tierra sin tren, porque poniendo las hélices en bandera con la I para arriba, o sea, unas para aquí y las otras para los lados, pues se podía tomar tierra haciendo la toma de 3 puntos. La toma de 3 puntos, como sabéis los que habréis volado, que es más complicada que la de ruedas, que la que normalmente se hace, ¿no? Ansaldo, cuando probaba a los pilotos en Liberia, les obligaba a hacer la toma de 3 puntos, precisamente para que se acostumbraran a que, si alguna vez no les salía tren, pudieran hacer esto. Bueno, el avión estuvo aquí como veis, tiene la indicación del APE. Estuvo en el APE durante la guerra y al final, el último día de la guerra, o 2 o 3 días antes, desde Monova, que es un pueblo de Alicante, pues llegó a lo que quedaba del gobierno al exilio de Toulouse. Luego los franceses nos lo devolvieron. Entonces devolvieron el avión y un día nuestro amigo Rudy Bay, saliendo de Málaga, pues se le paró un motor y comprobó lo que decía Lindbergh, que el avión volaba muy mal con un solo motor, tan mal voló que se cayó en un bancal, así. Fue una pena porque el avión, aunque tiene daños importantes, pero era recuperable, quizás no recuperable para volar, pero sí recuperable para haberlo tenido en el museo. Y si lo hubiéramos tenido en el museo, hoy tendríamos aquí una joya de la aviación mundial. La Douglas intentó comprarlo, pero España estaba en un momento que acabó la guerra, que no había de nada, y nada, lo único que se consiguió fue que se desguazara y el aluminio fue a los pasos de la Semana Santa malagueña, que era lo único que funcionaba entonces en España. Bueno, pues, por fin, Douglas entrega el DC-2. El DC-2 ya es una cosa tremenda, porque el DC-2 ha corregido todos los defectos que tenía el DC-1, le ha puesto 2 motores mejores, 2 motores Racing todavía, pero de 900 caballos. Y para compensarle el peso adelantado de los 900, claro, el de 900 caballos pesaba más que el de 700. Entonces lo que hizo fue alargarle un poco el fuselaje.
de alargar un poco el fuselaje, le compensaba para que el centro de gravedad se mantuviese en el mismo sitio. Bueno, pues las compañías empezaron a pensar, al alargar el fuselaje se consiguió una ventanilla más, en vez de 6 ventanillas, 7 ventanillas, con lo cual, con 7 ventanillas podía llevar 14 pasajeros más. Y las compañías empezaron ya a interesarse por este avión, porque este avión lo consideraban que era un avión muy agradable para las líneas aéreas. Y de las primeras en interesarse fue la española LAPE. La española LAPE era gerente don César Gómez Lucía, el señor. Don César Gómez Lucía, que era un artillero y piloto en la guerra de África, y luego se hizo economista, y dirigió tanto Plaza como LAPE, como después de la guerra Iberia, durante más de 30 años, con lo cual ha sido el mejor gerente que ha tenido la aviación civil española, don César Gómez Lucía. Este hombre pensó que, pues, se enteró de que en América, en California, había una compañía que se llama Douglas, y que había hecho un avión fenomenal que se llamaba el DC-2 y que la representación para Europa la tenía la casa Fokker, viejos amigos de don César, porque ya les había comprado los Fokker productores para Clasa y para LAPE. Entonces resulta que dijo, bueno, pues me voy a verlo. Se cogió el tren a París, de París a Amsterdam, a Schiphol, y vio a ver que le dijeran qué era eso del DC-2. El DC-2 lo tenían allí, se montaron el DC-2, le dieron un vuelo de prueba, y cuando bajó don César estaba alucinado. Pues nunca creía que se podía ver un avión como este que reflejaba como la luz, como la plata. Tenía 2 motores nada más, pero de 900 caballos. Tenía tren retráctil, hélices de paso variable, compuesta en bandera. Tenía antihielo de planos, antihielo de hélices, antihielo de parabrisas. Bueno, era una maravilla. Entonces los de Fokker pues le invitaron a comer, como es habitual en estos casos, a un buen restaurante, me imagino, en Amsterdam, y a los postres dijo don César que él se quedaba, él compraba ese avión inmediatamente, y que cuando llegara a Madrid haría una carta de intenciones de comprar 5 más. Entonces le dijeron los de Fokker, bueno, pues vámonos a las oficinas a hacer el documento. Pero no, yo no puedo ir a las oficinas, porque me tengo que ir a París, que esta noche tengo el billete para ir a Madrid en el Lusitania Express. Don César hacía esto de ir y venir en el mismo día, porque así evitaba que la compañía le tuviera que pagar un hotel en París, que estaban carísimos. Entonces volvió otra vez a Madrid, y así fue como el DC-2 se incorporó aquí a España. Perdón. Bueno, entonces como resulta que no podía ir a las oficinas, dijeron, bueno, pues aunque sea aquí, en un folio en blanco, hacemos el documento. Pero nadie tenía un papel. El camarero que lo único que tenía era un bolígrafo. No tenía bolígrafo, tenía un lápiz. Bueno, pues entonces don César dijo que el único papel que llevaba él era un papel de fumar. Recordáis que antiguamente se llevaba la petaca, el tabaco en la petaca, sacaba el libreto, un papelito, se enliaba, más de uno sabréis que fuma vosotros en vuestra juventud. Seguro. Bueno, pues en ese sacó el papel de fumar, y en el papel de fumar puso el LAPE compra a Fokker un DC-2 en $100.000. Firmado César Gómez, lo de Lucía ya no le cupo, pero en ese momento pasó al libro de los guías, de los Guinness, porque es el único avión en el mundo que se ha firmado su compra en un papel de fumar. Bueno, pues en aquel momento había la compañía American Express, se llamaba entonces, no era American Airlines, pues utilizaba este avión Gordon-Front, que se llama el Curtiss ATR-32, el Cóndor. Y este avión lo utilizaba en la ruta París-Nueva York, Nueva York, Los Ángeles. Y tenía la característica que los aviones, en vez de ir sentados, iban acostados. Llevaba 8 literas. Estas son las literas que llevaba el avión. Y entonces los pasajeros tenían que pasar 2 noches en el avión para ir a Los Ángeles. Tardaba 27 horas. Y claro, el presidente presidente de American Airlines, que era Al Smith, este señor, pues le llamó a Donald, a su amigo Donald, y le dijo, oye, ¿tú crees que mis 8 literas cabrían en el DC-2? Porque si cabe en el DC-2 era muy rápido. Pues yo acortaría mucho la distancia de tiempo
desde Nueva York a Los Ángeles y ganaría tiempo y dinero. Pero claro, el DC-2 era muy estrecho, el fuselaje del DC-2 es muy estrecho. Entonces, si le ponemos las literas, pues no va a quedar casi pasillo en medio para pasar. Entonces, bueno, porque también le ofreció, dice, oye, si consigues que meter las literas en el DC-2, te compro 35 aviones. Claro, pues dije, bueno, pues ¿qué podemos hacer? Y Arthur Reynolds hizo una cosa curiosísima que yo no lo he visto hacer nunca más en la aviación. En la aviación, siempre que se quiere aumentar un avión o disminuirlo, lo que se hace es que se le pone una rodaja de fuselaje más largo o más fino, pero el fuselaje de las plantas no se toca. Eso no se ha tocado nunca, nada más que lo hizo Arthur Reynolds, que lo que hizo fue ensanchar el fuselaje, quedarse con el mismo diseño del DC-2, pero ensanchando el fuselaje. Y entonces creó este nuevo avión que se llamó el Douglas Sleeper Plane, porque era un Douglas para... Y no solo metió 8 butacas, sino que metió 12 butacas. Y le dijo, oye, ya lo tengo. Y American Airlines le compró los 30 aviones del Douglas Sleeper Plane. Pero claro, la gente se dio cuenta enseguida de que este avión, bueno, estas son las literas, que eran más modernas que las del otro, y encima metió 18 literas. Por lo cual se lo metió. Pero la gente se dio cuenta de que al ensanchar el fuselaje, aquí en vez de ir dos filas, eran 2 y 3, por lo cual como tenía 7 ventanillas, 3 por 7, 21, ¿ya? Y 21 pasajeros, las compañías les era muy útil ese avión. Y dijeron, uy, pues esto hay que explotarlo y hacer este avión, pero no para literas, sino para asientos. Entonces, pues lo que pasa es que había nacido el DC-3. Esta fue la historia de cómo nació el DC-3. Bueno, el DC-3, como veis, fue un diseño de Arthur Reynolds que incorporó todos los sistemas que había en aquel momento que estaban empezando a ver y que nosotros seguimos utilizando los mismos. Por ejemplo, el sistema hidráulico. Esta es una cabina del DC-3. Como las bombas de hidráulica, entonces, debían de ser pequeñas, supongo, pues no había para que abasteciera a todos los sistemas de hidráulico. Entonces lo que se le puso es una selectora de hidráulico, que es esta amarilla. Esta selectora amarilla, pues era la selectora de hidráulico. Si se ponía en la si se ponía en esta posición que es abajo, el avión está en el suelo, claro, esta selectora se ponía abajo, el hidráulico iba al tren, a los frenos y al flap. Y si se ponía arriba, le tiraba de la y se iba arriba, que en vuelo la llevabas arriba, entonces le daba a las salitas de refrigeración de los motores y al sistema hidráulico, al sistema de limpiaparabrisas y no sé, alguna historia más que tenía el hidráulico, que no me acuerdo ahora. Bueno, pues no me resisto a contaros una historia graciosa que hay sobre esto. Es que el general Pombo no tenía nada que ver con los Pombos de Iberia, era la misma familia pero de otra rama. Cuando era coronel jefe de la Escuela Superior de Vuelo que estaba en Salamanca. Entonces un día se fueron de excursión, pero bueno, de entrenamiento a Guinea. Y en Guinea al mecánico le picó una mosca, la mosca cesesa o la mosca del sueño, no sé qué mosca le picó, que el tío se quedó inconsciente. Lo pusieron en el pasillo este que había detrás de los racks, entre los racks de instrumentos que llevaba el detrás, lo tumbaron allí y dijeron, bueno, pues vamos a tomar tierra enseguida para que atiendan a esta gente. No sé si fue en Bata o en Santa Isabel. Total, que van a tomar tierra, el tren iba aquí, había una palanca aquí que tiraba del tren y el tren salía. Tiran de la palanca y el tren no salía ni para su padre. Nada, imposible. Y nadie sabía cómo bajar el tren. Y dicen que Pombo empezó a darle cachetazos al mecánico y decía, cabrón, dinos cómo se baja el tren. Ya, se espabiló un poco el mecánico y señaló a la palanca esta. Claro, bajaron la palanca, cuando bajaron la palanca, el tren bajó inmediatamente. Bueno, pues fue el primer avión que llevó flap Fowler, estos flaps que luego se fusionan con el plan, no ofrecen ninguna resistencia. La resistencia la ofrecen ahora, ¿no? Pues cuando quieran hacerla. Pues también fue un invento del DC-3. Los frenos hidráulicos.
primer avión que llevó frenos hidráulicos. Las aletas de ventilación, las aletas había otro invento, porque se podían abrir o cerrar con hidráulico. Entonces permitían que el aire pasara mucho y ventilara mucho los cilindros, o simplemente que se fusionara y ganara en resistencia, más aerodinámica. Metió una cosa importantísima, que es los giróscopos dentro de la aviónica. El horizonte artificial, el brújula y el indicador de virajes pasaron a ser giróscopos. Piloto automático. Era avión que llevó piloto automático, magnífico. Aunque era el Sperry de dos ejes nada más, esto había que coger el botón este. Este botón se tiraba de... se tiraba, sí, se empujaba, yo creo, y se movía aquí hasta que el giróscopo, o sea que el indicador este coincidía con el rumbo que llevabas, y luego se tiraba y ya se quedaba bloqueado. De vez en cuando había que volver a hacerlo porque sabéis que los giróscopos precisionan y a poco tiempo ya había precisionado, ya no era exacto. Y el horizonte, pues lo mismo, se tiraba de aquí, la raya esta se ponía aquí, y luego ya si con esta otra raya, con este botón, le subías un poco o le bajabas, pues el avión subía o el avión bajaba. Era una cosa muy útil. Bueno, pues era otra de las cosas del DC-3. Aquí vemos los limpiaparabrisas que tienen, ¿ves? Los tubos hidráulicos, cómo van y cómo vienen, y con una rueda dentada de 2 posiciones, pues conseguías que los parabrisas, si fuera para uno, fuera para otro, con hidráulico. Ya fuera eléctrico, claro. Los hinchas y deshinchas de los planos, otro invento del DC-3. Las gomas estas, con un sistema neumático que tenía, se hinchaban cuando se formaba hielo, se hinchaban y al hincharse rompían el hielo y evitaban que se quedara un... El paso variable y la respuesta en bandera, pues otro invento, esto me imagino que sería de Ray Ciclón o de Pratt & Whitney, ¿no? Aquí las vemos las series de puestas en bandera, y aquí ya empiezan las compañías a comprar este avión como chulos, porque 21 pasajeros es ya muy rentable. Y hay flight attendants aquí. Estas son de un DC-3 de France, van todas muy contentas ahí. Air France con un avión DC-3 con los de France, un grupo de tripulantes de cabina dentro del DC-3, Lufthansa, la Swissair, desgraciadamente ha desaparecido, como les ha pasado muchas, pues también lo utilizó dentro. Yo creo que no hay en el mundo ninguna compañía ni ninguna fuerza aérea que no haya tenido alguna vez en su vida un DC-3. Todas. O sea, es el avión más conocido. Bueno, llega la Guerra Mundial. La Guerra Mundial, el DC-3 se convierte en el C-47. El C-47 se le quitan las butacas y toda la historia y se le ponen los asientos estos plegables que tienen capacidad para 20 pasajeros. En el año 43, pues durante la operación Torch, que era la invasión de Marruecos, Argelia y todo el norte de África que hicieron los americanos, pues 3 pilotos despistados americanos tomaron tierra en el Marruecos español creyendo que lo hacían en el francés. Entonces nuestro gobierno pues llegó a unas negociaciones con el gobierno americano y compró los 3 aviones. Entonces Iberia dijo que fueran 3 tripulaciones a recogerlos, que fueron José María Ansaldo, Teodosio Pombo y Ultano Timberá. Llegaron aquí y iban con su tripulación, mecánicos en radio, le dieron una vuelta al avión, vieron que tenía combustible para llegar a Madrid, se metieron dentro, lo pusieron en marcha y despegaron. Y los americanos se quedaron asombrados. ¿Cómo es posible que esta gente se monte en el avión y sin tener ningún conocimiento, sin haberle dado ninguna explicación y echen el vuelo sin decir nada? Y claro, es que estos 3 pilotos eran pilotos del APE, de la época que volaban el DC-2. La cabina del DC-2 era exactamente igual que la cabina del DC-3. Entonces no tuvieron ningún problema en ponerlo en marcha y en encontrarse la máquina. Luego ya en Iberia,
Pues los talleres de Iberia se convirtió el C-47 en DC-3, por lo cual fueron los primeros tres DC-3 que tuvo Iberia. Bueno, pues 1900 C-47 y planeadores actuaron en el día de la invasión de Normandía, como sabéis. Fueron una cosa tremenda. La 101 y la 82 divisiones retransportadas fueron lanzadas en la península de Cotentin el día antes del día D, para que ocuparan los sitios estratégicos. O sea, los paracaidistas, antes de lanzarse, 23.000 paracaidistas como estos. Los C-47 demostraron una gran versatilidad y vimos uno recibiendo un jeep. Los C-47 remontaron a los planeadores. Este era el planeador que llevaba las armas pesadas y por fin se acaba la guerra y la victoria, todos contentos. Todos contentos, no, algunos no estaban nada contentos. Los que ganaron la guerra estaban contentos. Esos estaban contentos. Y entonces, Estados Unidos le sobraban aviones por un tubo. Y claro, empezó a querer vender todos los aviones. De todos los aviones que tenía, habían dos que eran muy útiles para las líneas aéreas, que era el C-54, el C-4 y el C-47, el DC-3. Entonces todo el mundo se lanzó a comprar a precios irrisorios. Me parece que el DC-3 valía $25.000. O sea, una cosa, lo que vale era una montaca. Bueno, pues entonces Iberia se lanzó también, como todas, a comprar DC-3 de Surplus. Y llegó a tener 24 DC-3. Poco a poco, no creo que poco a poco. Entonces el DC-3 empezó a hacer las líneas internacionales. Empezó a hacer Londres, a hacer París, a hacer Roma. Y claro, se vio de que el DC-3 era rápido para su época, pero aquí ya no era rápido. Se tardaba bastante tiempo. Y dijeron, bueno, esto tiene que estar mucho tiempo los pasajeros dentro del avión, luego tendrá que ir a un camarero que dé algún bocadillo, o que dé una cerveza o un café. Y don César, que dijo, mira, yo prefiero que sean camareras, porque la mujer en el avión da más sensación de seguridad que el hombre. Bueno, pues camareras. ¿Y dónde encontrar camareras en Madrid? Era un momento en que la mujer no se había lanzado todavía al mundo del trabajo. Pues camareras en Madrid, el único sitio que hay son las camareras de Perico Chicote, que era el bar de moda de Madrid, del Madrid de los 40. Pero alguien dijo que las camareras de Perico Chicote eran de dudosa reputación. La verdad es que no había ninguna duda de su reputación. Entonces don César, que era un católico practicante, dijo que de ninguna manera, que las camareras de Iberia tenían que ser de buenas familias, con estudios, hablando idiomas y de una moralidad intasable. Entonces, bueno, pero a unas señoritas de este perfil, ¿cómo se les van a llamar camareras? Por ahí fuera se llamaban flight attendants o stewardess. Eran palabras que no iban al español, había que buscar otra palabra. Entonces se pidió opinión a la Real Academia de la Historia, a la Academia de la Lengua. Les digo, oye, ¿qué palabra creéis que en español se puede colocar para representar las funciones que tienen que hacer una steward, una flight attendant? Y resulta que la palabra que nos dijeron era demoledora. La palabra era proveedora. Era todavía más fea que steward de lo que flight attendant. Entonces dice don César que leyendo a los cuentos de Granada se enteró de que las reinas de Granada llevaban detrás unas señoras de compañía que llevaban sus joyas en unas cestas, en unas cestitas de vidrio, y que se llamaban azafatas. Azafata en español. Entonces don César le gustó mucho la palabra, la propuso al Consejo de Dirección y por unanimidad se decidió que las camareras de Iberia se llamarían azafatas. Ahora el nombre se ha popularizado mucho y hay azafatas ya de todo, de la Renfe, de los correos, de no sé qué, de los cruceros, hasta de Corte Inglés. Pero la palabra azafata fue creada por don César Converucía para las camareras de Iberia. Bueno, pues se puso un anuncio en la sección de trabajo, se puso un anuncio en el ABC diciendo que se solicitaban señoritas de este perfil. Se puso lo de moralidad intachable para que no se confundiera con otro tipo de trabajos.
Bueno, eso quedó claro. Y la primera en aplicar fue una señorita que se llamaba María Encarnación Rubín de Gamer, que era nada menos que marquesa de Urcuzu y condesa de Casanbulo. Pero nunca quiso que le llamaran por sus títulos de nobleza, sino por su nombre familiar de Marichín. Y Marichín es esta. Aquí la tenemos a Marichín con un DC3. Como los DC3 habían tantos, pues esta era la versión que tenía Iberia. Como veis, no llevaba redes ni tapaba los maleteros. En aquella época el maletero solo se colocaba la manta, el bolso o un gorro. Ahora van ataquinados de mochilas, de historias, sería imposible, se caería encima. Bueno, pues esta era la versión del DC3 y estas fueron las primeras azafatas de Iberia para los DC3. Los DC3 también necesitaban una gran cantidad de pilotos. Y entraron pues, una cantidad de pilotos, la mayoría de pilotos provenientes de Rusia, que venían cargados de experiencia, de medallas y de gloria. Y que fueron los que se llamaban los brahmanes, porque eran intoccables. Bueno, pues las azafatas estas entraron en Iberia y Iberia empezó a funcionar con el DC3. El Ejército del Aire también picó con lo de los surplus y también se compró hasta 24 aviones. Yo tuve la suerte de volarlos en la 35, luego se creó la 37 y en fin, estuvieron en escuelas. Fue un avión muy popular también dentro del Ejército del Aire. Bueno, en el año 48 resulta que los rusos estaban cabreados con la conferencia de Yalta. La conferencia de Yalta se definió que cuando se acabara la guerra, Alemania quedaría dividida en 4 sectores, de los 4 países vencedores, el inglés, el americano, el francés y el soviético. Y que la capital también se dividiría en cuatro sectores. Y los rusos decían, no, la capital no, porque la capital la hemos conseguido nosotros, la hemos liberado nosotros. Y está en el sector nuestro. ¿Vale? Faltaba cierta razón. El caso es que se cabrearon y en el año 48 dijeron, pues cortamos todas las líneas de comunicación con el Berlín Oeste. Y claro, pues la gente se iba a morir, o se entregaban al Berlín Este para que les dieran de comer, o si no, no podían comer. Entonces los americanos crearon un puente aéreo que al principio fue todo abastecido por DC-3. ¿Para qué? Porque había que abastecer a las 3/4 partes de la población de Berlín. Luego ya vino el DC-4, luego el Máster, ya vino el Magón. Bueno, pues eso fue una gran victoria de los americanos en el puente aéreo. Sí. A principios de los 50 estalló la guerra de Corea. Y la guerra de Corea, pues el avión también, lo primero que se hizo fue cargar el DC-3, que era el avión de Fala. Fueron muy empleados en el transporte de heridos, era muy versátil, aquí lo vemos metiendo un herido en el avión, lanzando paracaidistas, que se lanzaron en Corea. En el año 57, el FLN, el Frente de Liberación Nacional, marroquí, invadió nuestro territorio de Libni y de Sáhara. Entonces, se tomó inmediatamente en consideración a la ala 35, que era la única ala que tenía con DC-3. En Ibni actuó más el Junker, más que el DC-3, pero en el Sáhara fue fundamentalmente el DC-3. Aquí veis la posición con la toma de 3 puntos, la posición alta que toma la cabina, del DC-1. Bien, pues el DC-3, el primer problema que hubo con el DC-3 era llevarlo, porque nunca habíamos hecho un viaje tan largo. Las Palmas a mí me parecía que era como Nueva York, una cosa así. Tardábamos 6 horas en llegar a Las Palmas. Julia, que era, no sé si alguno lo habéis conocido, Julia era la cargada del pabellón de Getafe, pues nos dio unas raciones de campaña que consistían en un bocadillo de tortilla y un bocadillo de pollo. Y luego de postre había una naranja y de bebidas era un botijo. Entonces, el mecánico solía llevar un termo con café. Llevamos los aviones aquí y este era todo el material de municionamiento y alimentos, había que hacerlo por aire, porque por tierra fue una guerra muy rara. Hoy es una guerra olvidada, como olvidado fue el magnífico papel que tuvo el Ejército del Aire en esta guerra.
porque Franco no quería que se supiera que sus amigos los moros le habían traicionado. Entonces fue una guerra secreta. Y esta guerra, el problema que tenía es que al ejército español no se le podía aprovisionar ni por tierra, porque las fronteras no eran amigables, ni casi por mar, porque por mar el Arisio, sabéis que crea un mar muy movido en toda la costa esa y no tiene ensenada ni puertos donde se puedan desembarcar. Entonces había que hacerlo todo por avión. Esto que hicimos nosotros, con toda la modestia, no lo hizo la Luftwaffe en Stalingrado, y que no pudo aprovisionar al sexto ejército de Juan Pablo, y todos sabemos cómo acabó la cosa. Y nosotros lo hicimos con los mismos aviones que utilizó la Luftwaffe en Stalingrado, el Junker, el Heider y el Messerschmitt. Pero nadie se acuerda de eso. Bueno, pues seguimos. El ALA 35 creó hizo un destacamento de 4 aviones y se creó como una pequeña línea aérea para aprovisionar todos los campos. Recuerdo que el primer día que llegué yo a Gando, eso lo sabrá muy bien el general que ha estado allí, nos pusieron en el lazareto. El lazareto era un edificio antiquísimo y viejísimo, que era donde llevaban las tripulaciones que venían, los pasajes que venían de América, los tenían allí 15 días para ver si no tenían ninguna enfermedad. Los metieron allí y Arisio organizaba las puertas, las ventanas no cerraban bien, pegaban golpes, bueno, aquello era invivible. Me dijeron, no os preocupéis que la semana que viene abrimos una residencia en el Paseo de Chile que es buenísima. Y efectivamente, la residencia, pasamos del Lazareto al Paseo de Chile, y aquello era la gloria bendita. Bueno, pues se organizaron 4 líneas. La primera iba este es el mapa del Sáhara Español. El mapa del Sáhara Español, cuando empezó todo este follón, a la vista de lo que había pasado en Ibni, dijeron, no, pues vamos a reducir las bases en las que tenemos, a las mínimas. Se reducieron a 4 bases. La más importante era esta de Maves. Esta de Maves, como veis, está en este ángulo, que está Marruecos a un lado, Argelia al otro y Mauritania al otro. O sea que esa era, estratégicamente, era la base más importante. Luego estaba también una importante, que era Esmara, que estaba en la Sequía Alhambra, aparte de El Ayun y Villa Cisneros, que eran las 2 capitales de las 2 provincias, Sequía Alhambra y Río de Oro. Bueno, y luego pues estaba Birenzarán, que está aquí, Birenzarán, Esmara y Tilsa. Y La Huera, que está aquí al lado de Porteña. Entonces teníamos un vuelo que hacía Las Palmas, Sidi-Ibni, tardaba 2 horas 10 en llegar y la vuelta. Ese era diario menos sábados y domingos, porque las fiestas de guardar había que guardarlas, no se volaba el sábado y el domingo. Entonces, el otro era desde Las Palmas a Ayun. Íbamos a Ayun, y del Ayun unos días se iba a Esmara, y otros días se iba a Esmara, y otros días se iba a Maves. El tercero iba a Villa Cisneros, está aquí, Villa Cisneros. Y de Villa Cisneros unos días iba a Auxerre y otros días iba a La Huera. Y el cuarto estaba a las órdenes del gobernador general, por si quería ir a algún sitio de los que no íbamos nosotros, pues iba a Tacemul, o se iba aquí a Saint-Nazaire, o a Bucra, en fin, a otro sitio. Ese estaba a disposición del gobernador general. Bueno, pues la primera vez que me mandaron a mí a Maves estaba a 250 kilómetros de Ayun, por el desierto. Me dijeron, mira, es muy fácil, no tiene ningún problema. Tú sales de Ayun, te vas a Esmara, sales de Ayun, te vas a Esmara, te vas a Esmara y luego pones rumbo 25 o 30 grados y verás una mancha amarilla. La mancha amarilla la dejas por la derecha. Entonces verás una mancha verde, esa la tienes que dejar por la izquierda. Y detrás encontrarás unos montecitos que se llaman las tetas del desierto y tienes que pasar por en medio. Entonces sigues una pista, digo, no sigas porque me pierdo seguro. O sea, hay que tener otro procedimiento. Y el procedimiento era sintonizar aquí
aquí está Tindud, que casi no se ve. Esta es la base de Tindud, la base francesa, la Argelia de Francia. La base de Tindud. Entonces, tenían aquí un radiofaro potentísimo. Entonces, saliendo del Ayun, pues casi, en cuanto llegabas a 2000 pies, ya cogías el radiofaro de Tindud. Yo me voy hasta Tindud, y cuando le dé paso de Tindud, calculé el rumbo para que quede de Tindud a Maves, que nada, habían 20-25 kilómetros, que me lo encuentro seguro. Y así es como llegué. Bueno, cuando yo llegué a Maves, esto no existía. O sea, este fuerte no existía. No existía nada más que esto. Eran las trincheras y las alambradas que habían aquí. Y la pista, pues más o menos se veía, era una pista con unas balizas blancas, que luego me enteré que eran huesos de camello. Los huesos de camello, cuando se calcifican con el sol, se quedan muy blancos, se veía mucho. Bueno, nos invitaron a comer allí, no sé qué, y aquí hice yo una de las tonterías más gordas que he hecho en mi vida. Y es que la hora estaba programada que salías a las 3 de la tarde del Mara para Ayun. Ya te recostaron yo porque aquí no había combustible, venía con combustible de ida y vuelta. Tenía que volver a Ayun. Entonces, el día ese era un día de un calor extremo, había siroco además. Total, que lo lógico para un piloto experto hubiera sido esperar a que anocheciera para que se enfriara un poco la temperatura y despegar. Pero eso tenía problemas porque había que ir a Ayun, había que repostar, luego tenía que llegar ya de noche a Las Palmas había siroco, estaba la pista contraria al ILS, era complicado. Total, que yo lo vi eso un poco complicado y dije, bueno, yo salgo a la hora programada y ya está. Y salí a la hora programada. No recuerdo la temperatura que había, pero era más de 50 grados seguro. Entonces despegamos y bueno, llegamos hasta 1000 pies. Y cuando miro a 1000 pies, la temperatura de cabeza de cilindros había superado ya el rojo. Y digo, bueno, le corté motor enseguida, a potencia de subida, ya habíamos subido el tren y el flap. Y el mecánico abrió las salitas, esas salitas de refrigeración que hemos visto antes, las abrió a tope para que refrigerara al máximo los cilindros y efectivamente la temperatura empezó a bajar. Pero al abrir tanto las saletas aumentó la resistencia y lo que bajaba también era la velocidad. Claro, eso no le podía dejar que bajara la velocidad. Total, que aquello fue una parida porque no conseguíamos pasar de 3000 pies. Lo más que avanzábamos es que no bajáramos de 3000 pies. Pero se quedaba la velocidad mínima y el mecánico moviendo las aletas y yo moviendo el motor para que no llegara al rojo, pues así nos atravesamos casi todo el desierto hasta que llegamos a la sequía Alhambra, que ahí ya llegó el viento del mar y ya refrigeró y pudimos tomar. Bueno, eso fue una tontería mía, que ahora ya no la haría, pero cuando se es joven se hacen muchas tonterías. Esa fue una. Bueno, pues el DC-3 lo mejor haciéndolo turbohélice. Una casa, el plazo del turbohélice, esta me parece que es el PT-6, canadiense. Y también fue el terror de Vietcong, en la guerra de Vietnam también estuvo el DC-3, curiosamente. Estuvo con estas ametralladoras, las Mini-Tam, que podían despegar 6.000 disparos por minuto. Había otra versión que tenía las 3 en las ventanillas. Esta ametralladora Minigun 134 era realmente un Vulcan como el que tenemos en el museo, pero que se la había cortado, se la había hecho más pequeña para que cogiera munición de 762, que es la munición que llevaba el mosquetón, que todos los habréis visto, una munición pequeña. Pues podía llevar hasta 24.000 cartuchos. Era una cosa tremenda. El avión se ponía a aviar dentro de un objetivo y lo achicharraba. La casa Basler hizo una versión nueva, puso una rodaja al fuselaje para alargarlo un poco, luego le puso más ventanilla, en fin, hizo un update. Aquí lo tenemos, con una nueva puerta de carga y 10 ventanillas. Tenía una cabina semidigital, veis que ya hay, que tiene pantallas EFIS aquí. Y tenía hasta 38 pasajeros consiguieron meterlo. Y se aprecian las 10 ventanillas que tenía el paso.
Bueno, la flota de C3 de Iberia estuvo compuesta por 24 aviones, poco a poco. Por ellos empezaron las líneas internacionales, pero ya a partir del año 60 Iberia compró los Combe y empezaron los Combe empezaron a sustituir a los DC-3. Y la flota de DC-3 fue aminorándose, hasta que se quedó nada más que en 4, porque eran los 4 que se utilizaban en los aeropuertos que no tenían pista. Teníamos todavía 3 aeropuertos que no tenían pista. Uno era Rabasa, que se estaba haciendo el Altete en aquellos momentos, pero todavía no se había acabado. Rabasa, el otro era Armilla, en Granada, y el otro era Nador, en Merida. Bueno, pues estos 4 aviones crearon esta mini flota de 4 aviones. Yo estaba entonces en el Combe, pero me dijeron, hombre, como tú tienes muchas horas de DC-3, pues vete a DC-3. Entonces me mandaron otra vez a DC-3. En el DC-3 hacíamos esas 3 líneas, la línea de Alicante, hacía Alicante-Orán, Alicante, Barcelona-Alicante, y la línea de Granada hacia Armilla nada más, y la de Melilla hacía 2 veces Melilla. O sea, Melilla, Nador, Melilla, comías en Melilla y volvías por la tarde otra vez a Nador. Ya dos veces a la vez. Bueno, se pusieron ya las pistas, inauguraron las pistas en Alicante y en Granada, entonces solo quedó Nador. Entonces dejaron nada más que 2 DC-3 para la línea Málaga-Melilla. Málaga-Melilla es de las épocas mejores que yo he pasado en mi vida. Fenomenal. Por eso porque había nada más que un vuelo por la mañana, otro vuelo por la tarde, y luego te cambiabas y te ibas allí a Torremolinos, donde querías dar una vuelta. Los miércoles y los domingos no había vuelo, porque tenía que descansar el piloto. Los miércoles y los domingos no sobraba. Bueno, esta pista de Nador tenía el problema de que era muy corta. No recuerdo cuántos metros tenía, pero yo creo que no pasaban no llegaba a 1000 metros seguro, eran 800 o 900 metros. Entonces, los aviones tienen una limitación que se llama segundo segmento. El segundo segmento es que después de la velocidad de decisión, que se llama V1, pues el avión tiene que ser capaz, con un motor solo, de continuar el despegue y subir a un determinado de ascenso. Esto no lo hacía el DC-3, claro, porque cuando se inventó el DC-3 no se había inventado el segundo segmento todavía. Total, que dije, ellos seguían vendiendo, las agencias de viajes seguían vendiendo 21 plazas, que es la que tenía el avión, pero la realidad es que el payload que sacaba el DC-3 en Nador eran de 1500 kilos. Y la cantidad de pasajeros se calculaba diciendo que los caballeros pesan 90 kilos, porque era más equipaje, o sea, lo que pesaba más equipaje. Y las damas 75. Y si hacías esa cuenta, pues solo salían 16, 17 pasajeros. Pero como vendían 21, pues ahí llegaban 21 pasajeros que querían montarse y a quién te dejabas en el suelo. Pues era un problema. Entonces lo que consideramos, lo menos malo, era pesar a los pasajeros con el equipaje. Las señoras se negaban rotundamente. Pero bueno, conseguimos convencerlas y lo que pesábamos en el equipaje, y efectivamente cuando sumabas, pues en vez de los 15.000 kilos, pues podían llevar un par de pasajeros más. En vez de llevar 16 o 17, pues llevaban 19. Ya se acercaba un poco a los 21. Pero no era solución eso. Entonces la solución que nos dieron fue que el avión había que equiparlo con cohetes Jato. Estos cohetes, también se utilizaron en el C-130, pues se colocaban debajo del fuselaje. Aquí lo vemos. Esta fotografía yo creo que está cogida justo en el momento en que se prenden los cohetes, porque luego organizaban un humo impresionante, sobre todo los nuestros que eran de pólvora negra. Entonces hacían un humo tremendo. Y lo vemos, debe ser otro tipo porque no lo veo de blanco. El nuestro era lo mismo que esto, pero en negro. Entonces estos cohetes tenían el problema de que tenían una vida de 6 meses nada más. A los 6 meses había que eliminarlos. Se eliminaban o bien enterrándolos a 12 metros, a más de 12 metros del suelo, o lanzándolos al mar fuera de las aguas jurisdiccionales españolas, o simplemente explotándolos. Lo más barato era explotarlos.
Entonces cada 6 meses organizábamos un show allí en Málaga, yo era entonces segundo, y yo, pues íbamos con toda la familia, con los niños, con la suegra, con la tata, todos a ver el show de papá, como hacía la historia. Entonces nos íbamos a cabecera de pista, avisábamos a la torre que íbamos a lanzar los cohetes, hacíamos el despegue normal hasta la V1 y pasada la V1 retrasábamos uno de los motores simulando que se había parado y disparábamos los cohetes. Y la verdad es que no se notaba gran cosa, pegaba un empujoncito hasta 1000 pies. A 1000 pies pues te hacías un circuito y volvías a 90, pero eso es todo lo que hacías, no hacías más. Bueno, pues lo que pasa es que era espectacular, claro, tirando así, los pasajeros, los extranjeros salían allí a la pista, vamos, a la terraza del aeropuerto, y dicen, ¡ah, que el avión se quema, se quema! Y los niños se reían mucho viendo las travesías. Pues, me tocó el honor de eliminar el DC-3, fue la última línea que hizo Iberia con DC-3. Al final solo quedó en Pantas, no sé, fue la cosa que ya me mandaron a cargar. Bueno, pues ahí es donde se colocaban los cohetes. Que yo sepa ahora solo quedan dos DC-3 en España. El DC-3 de Málaga, del Museo de Málaga, y el DC-3 nuestro. Estos serán testigos mudos de la historia para que las generaciones futuras pues, puedan ver un avión que fue un hito en la historia de la aviación. Muchas gracias. Venga, preguntas, comentarios, algo. Creo que genial. Primero felicitar al joven conferenciante. Hombre, a mí me ha... Creo que te mantienes bastante brillante, muy fácil de seguir, interesante. Muy bien, muy ameno. Y encantado, muchas gracias. Tienes aquí la clase, el grupo ataquinado. Me ha gustado esa palabra, la tienes que buscar y todo. Y es verdad, ataquinado que es compacto. Así que me ha gustado mucho. Encantado. Tenemos... Y te seguimos invitando, por supuesto, esta es tu casa más que la nuestra casi, pero llevas más tiempo que nosotros. El mes que viene el comandante nos dará una charla sobre Alucemas y el centenario de la retirada de... Vamos, del desembarco de Alucemas, no, de Sahuén, ¿qué pasa? La retirada de Sahuén, que de 32 posiciones, 30 no cayeron gracias al apoyo aéreo, a pesar de la nieve, tempestades, lluvia. O sea que se salvaron miles de vidas por apoyo aéreo. Y eso, como decía mi maestro y jefe Lombo, es una cosa bastante olvidada. Muy bien. Esa es la charla del mes que viene, en octubre, y en noviembre vendrá el segundo jefe del MACOM a darnos una charla aquí sobre este ejercicio que han hecho, vamos, lo haremos en la carpa casi seguro, sobre este gran ejercicio que han desplegado a mediados, creo que un sábado 16, lo veremos, lo iremos anunciando, lo digo para que tengáis en mente. Así que, muchas gracias. Después de tantos regalitos que te hemos dado, lo mejor es que lo celebres con esto y no te damos más metopas ni nada porque ya esto es más efectivo. Así que mucho más, la metopa ya no. Muchas gracias. Encantado. Pues nada, un placer. Buen fin de semana.